televidente, buongiorno, edizione di Time Out. Ahora Time Out, ponemos un gran note junto con los coach, entrenador de la selección de natación aquí en Aruba, nos se refiere al señor Ismael Santisteban, que nos va a conversar hoy en Time Out. La clase de Time Out cortica, sin que los bien back, nos está conversando con el señor Ismael Santisteban. Televidente, danke perché non conosco, sono con il signor Ismael Santisteban. Ismael, tarde, buenas tardes. Buenas tardes, Claré. Un placer, un viaje más compartir en tu programa con excelencia en el mundo del deporte. Hermanazo, con placer. Es un placer, el placer es mío. Mira, crear atletas sano y con nivel es difícil aquí en Aruba. Por lo digamos, entre comillas, lo amplio que nuestra base es para el mundo deportivo completo. ¿No le parece? Well, claro, es una gran pregunta. Es una gran pregunta de parte de usted. Pues claro que formar un atleta es algo difícil desde el punto de vista para llegar al alto rendimiento. O sea, de la masividad, si usted un grupo de atletas para salud, para hacer deporte, es algo fantástico como país o como institución. Pero para formar un atleta de alto nivel, que es un proceso a largo plazo, ¿verdad? Si no te avisa quemar ninguna etapa a lo que me avisa edades sensibles, ¿verdad? De 11 y 12, 13 y 14, 15 y 17. Claro que sí, tiene hobby cosas envolver para lograr un resultado importante en el deporte con un atleta de alto rendimiento. ¿Te parece el momento apropiado para venir con un centro de alto rendimiento? Claro, ese sería el sueño. O sea, Wow. en el momento que usted tiene un centro de alto rendimiento con tu cosa que te implica, a vos te va a ir cana por el camino correcto del nivel. El alto rendimiento, un centro de alto rendimiento estaba encerrado un grupo multidisciplinario de alto nivel, digo médicos, fisioterapeuta, nutricionista, que estamos en Aruba con una base con Semedar ayudado Hopi, ¿verdad? Ahora, un centro de rendimiento donde vos puedo agrupar el grupo de atletas élite de una forma literal, un tiki difícil para Aruba también por lo chiquita que es Aruba, pues voy a hacer un edificio donde me va y pone a Drumi, a Come, a todo el proceso, a un grupo de atletas. Este está en los niveles, en el país del primer mundo, los países del primer mundo que tienen centros de alto rendimiento. Seguro que el éxito en el porcentaje grande va a estar garantizado. Mira, si me viene la pregunta ahorita, la formación de un atleta de alto rendimiento, un atleta élite, digamos así, ¿le ayuda en los estudios? Claro, para ningún gente es secreto que los países grandes dan oportunidad a los atletas, ¿verdad? A través del nivel.
tú tienes un nivel alto, las universidades van a estar apostando para vos servicios como atleta. Y seguro si vos te haces una formación, de hecho, a nosotros como país acá en Aruba, años acaba, nos tienen una manera, dice, un trapo, una formación de atleta que después que han acabado sus 18 años, se incorporan a X universidad. De hecho, ahora ya nos tienen 3 atletas del grupo de desarrollo que ya tienen sus universidades en Estados Unidos, Jadon, Bresley, Gavin, y para años, cada vez que han acabado 18 años, han estado insertadas mucho está Avitron también está saliendo, ¿ves? Hay 4 atletas insertados y vienen más, ¿sabes? El proceso a largo plazo te da la oportunidad para insertarse en X universidad. En este año estoy papeando. No es fácil guiar desde lejos, tú lo sabes eso. Pero ustedes mantienen contacto con esos atletas. Sí, claro, claro. La federación como tal tiene su comisión técnica y a mi persona, Tairín también, Jordi también con el caso de Petri. Calculo no, nos tiene una conexión directa con el grupo de NOS. Tiene viaje aquí y allá por X, o sea, falla un tiki la conexión con sobre todo Estados Unidos porque ya son demasiados atletas, ¿no? Pero lo que es el control, el contacto, cómo van, qué competencia Nantín, cómo se muestran, cómo el desarrollo está país, sí, no estoy en contacto, pues es importante seguir porque Ananta va a competir para Aruba. Necesitamos tener contacto para el evento que se vaya a participar, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Olimpiadas, necesitan un control de NAN. Mira, la selección nuestra de natación, ¿con cuántos atletas estamos empezando? Por lo regular siempre nos trata en la base, tratar de tener chicos en categoría 11 y 12, que entre más tengamos sería mejor, lo cual no está sucediendo últimamente. Y Metavisa está un fenómeno de urbano, está un fenómeno a nivel de isla que o sea, el grupo chiquito ha disminuido. De hecho, va a haber un evento internacional y va a haber equipos de relevo de 4 o 5 países nada más, cuando en las categorías chiquitas debería haber Hopi mucho más, ¿verdad? Pero siempre tratamos nosotros de dar espacio por lo menos a 10 atletas de la categoría infantil para poder, o sea, seguir con la base. En las categorías 13 y 14, 5 o 6 por sexo, en la 15 y 17 y en la élite, ¿verdad? Siempre tenemos una plantilla más o menos como de 30 atletas. Muy bien, muy bien. Para poder seguir eso. Espérame, te corto. Televidente, lá que nós vamos time out cortico, sem que nós vamos em Masco. Ismael Santisteban, nosso coach de natação aqui na Aruba. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Danke por perguntar conosco o assunto com Ismael Santisteban. Ismael, essa pergunta, aí já lo hago. ¿Podemos considerar Carifta como nuestro juego olímpico mirando la escasez, o no la escasez, mirando las oportunidades que tenemos según la situación? Bueno, claro, Carista en el mundo del andamiento es un evento fuerte, no para nivel de nosotros como una olimpiada, pues claro, por años a nuestra Hopi medallista en Carista. Carista es un medidor para terminar un ciclo en la parte metodológica del programa. No deja de ser un evento fuerte porque imagínate, Hopi atleta que va a Carista han sido campeones olímpicos juveniles, campeones mundiales juveniles. Si vota vaya a nivel de carista y vota pone el nivel de carista a Sudamérica, pues no se coge medalla en Sudamérica también. O sea, el nivel de carista es alto, por eso es un evento para las categorías importantes de participación. O sea, mencioné en el caso de los niños, pero categoría 15 y 17 de carista, vota pone en otro nivel y también entran en final y en medalla. Pues claro que el carista hay que dar importancia para el desarrollo de nuestros atletas.
seguro. Según comprendo socialmente de tu parte, ¿estás satisfecho de lo que estás logrando? ¿Y qué es lo que deseas para la natación en 2025? Dos preguntas. Claro, la satisfacción en el mundo deportivo, en el mundo competitivo, o sea, es chiquita, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque cada entrenador, cada cosa aspira a más, ¿verdad? Y por años, fíjate, nosotros tenemos campeones suramericanos, juveniles hablo, campeones centroamericanos, campeones del Carista, igual, el himno nacional de Aruba en todos los eventos de la región centroamericana, sudamericana, ¿verdad? Como coach satisfecho siempre uno quiere más por parte del resultado. Y claro que un 2025 está bien con un evento importantísimo, están los segundos Juegos Panamericanos Junior, con sede en Paraguay, donde todo el volco del entrenamiento está directo a ese evento con el grupo de desarrollo que tenemos. Y tenemos a Chloe, que está afuera entrenando, que es una candidata importante a los Panamericanos Junior. Entonces el 2025 tiene como objetivo fundamental, tanto para la Federación como el Comité Olímpico Urbano, los Juegos Panamericanos Junior. ¿Dónde según usted, se debe inyectar más plata seguro? Se debe inyectar una calidad más mejor. Bueno, claro, a mí también pienso que una de las, probablemente de las debilidades que nos tiene es la base, ¿viste? Mi prueba Hopi niño pasando diploma en las escuelas, estamos hablando de 1000 niños, entonces quizás inyectar niños, la búsqueda de talento, nos tiene que mejorar en eso, ¿verdad? Sea un grupo multidisciplinario que se pueda buscar más atletas, sobre todo en la base. Yo pienso que es un detalle que si se mejora, va a mejorar también la natación de Aruba con eso, búsqueda de talento. ¿No le parece una idea para la natación tiene que ir a las escuelas, especialmente los niños de, digamos, 9, 10, 11 años? Claro, sí, por eso, cada vez que hay un diploma, ¿sabes? Que se hace el tema de la entrega de diploma, pues yo creo que lejos de eso sería la misma federación hacer los conectos con las instituciones que están a cargo de las escuelas, ¿verdad? Y tratar de decir, bueno, ¿qué? Si están, por ejemplo, 500 niños, tratar de una manera que hay por lo menos 50 niños, insertarlos en los clubes deportivos, motivar esa fase que seguro sería mejor para el movimiento deportivo de la natación. Mejor no hablamos del manejo porque no habrá tiempo suficiente en este programa. Porque, otro día. Pero ahí está el club del problema, el manejo. Sí, claro, es simplemente calculo las autoridades involucradas que lleguen a un consenso de decir, ¿sabes qué? Vamos a inyectar estos niños en los clubes, y claro, referidos por los coaches, por la experiencia que nos tienen de años, y ¿sabes qué? Tal niño puede tener una proyección, ¿verdad? Y mirándolo así sería fantástico. Tremendo. Televidente, você me escucha, from the horse's mouth, na entrevista em inglês. Nossa natação não se cresce. Nós não respeitamos em área de Caribe, hasta na Sudamérica, nós estamos donando, nossa presença, não estamos mirar como um turista, nós estamos mirar como um atleta competitivo. Lançar em nível que nós temos aqui na Aruba, lançar que nós está crescendo. Nós podemos crescer mais? Seguro que sim. Seguro que sim. Tem algum trabalho começar assim, mas nós estamos seguros que se por lograr. Hermano, gracias por todo y por lo que estás haciendo, porque la natación te necesita aquí, hermano. Cuídate.